Ahora, abogado Dagoberto Aspra, con respecto a estas reformas que se han hecho en el Congreso Nacional con respecto a la ley de privación de dominio, ahora que usted pues anda litigando, se enfrenta a esta situación, ¿eran necesarias estas reformas? Sí, me parecen correctas las reformas que se han presentado en el Congreso Nacional. Creo que los ajustes constitucionales, que así podemos llamarle a estas reformas, eran necesarios. Creo que en su momento esta ley se aplicó con severidad a grupos criminales que en su momento pues de alguna manera tenían controlado la situación de la seguridad del país. Creo que entre comillas podríamos decir que se justificó una política criminal agresiva, pero creo que en este momento es necesario hacer estos ajustes constitucionales que se refieren a que una persona no se le puede imponer una pena si una persona no es oída, no es vencida en juicio, si no se le impone una resolución firme por una autoridad competente, y también lógicamente el que más me llama la atención, el principio de retroactividad de la ley que estaba en el artículo 80. Creo que en su momento yo cuestioné al abogado Orlan Chávez, que es el creador de esta ley. En su momento yo recibí clases con él en la universidad en el posgrado de Derecho Penal y yo se lo dije, realmente ese modelo viene de Colombia, prácticamente se calcó aquí en Honduras, y yo he investigado en otras leyes como la de Panamá, por ejemplo, que no hay principios como el de ilicitud, la presunción de ilicitud como hay en esta ley. Tampoco está la inversión de carga de prueba, donde es el afectado el que tiene que probar la licitud de los bienes. Simple y sencillamente la ley establece en Panamá, que le he investigado, donde las personas la pretensión tienen que probarla. Lógicamente el que asegure un hecho está obligado a probarlo. Ahora, hay muchos que dicen que favorece a los corruptos. ¿En las reformas usted encuentra algún artículo que realmente favorezca a un corrupto o a un lavador de activos? Qué buena la pregunta que me hace. Un abogado me cuestionó y me dijo que estaba de acuerdo en un 99% con las reformas. No estaba de acuerdo en cuanto al tiempo de los bienes que un funcionario pudiera hacer dentro de su periodo y que solo esos bienes se le afectaran. Si nosotros vemos todo lo que es la armonía de leyes que hay en Honduras, ven la ley del Tribunal Superior de Cuentas, donde la figura de enriquecimiento ilícito se está fijada en el inicio de función, como de función pública del funcionario y lógicamente cuando él termina. Es ese periodo de tiempo el que se va a investigar en su función para determinar si hay un enriquecimiento ilícito, y creo que esa reforma va en consonancia a que solo se aplique en ese periodo, porque me parecería excesiva y desproporcional de que una persona se le investigue un bien que adquirió antes de entrar a la administración pública, que lo pudo adquirir de diferentes formas, y creo que ya sería una investigación diferente a la relacionada con la función pública. Creo que es correcta, creo que es oportuna esas situaciones que se han dado y viene en consonancia a lo que es un ordenamiento jurídico nacional. Siempre se va a castigar a aquellas personas que cometan lavado de activos o malversación de caudales o enriquecimiento ilícito. Así es, yo creo que la ley no ha perdido su efectividad, siempre se va a privar del dominio de los bienes de origen ilícito, pero lógicamente y legalmente también, respetando derechos constitucionales que no solo están establecidos en la Constitución, están establecidos en convenios y tratados internacionales, donde de alguna manera se tiene que proteger a personas inocentes, ¿verdad?, que de alguna manera son afectadas por estas acciones de aseguramiento de bienes, y me parece correcto que se hayan definido también situaciones como el aseguramiento y la incautación y en qué momento se van a hacer estos. ¿Hay sesgo político cuando la sociedad civil, incluso la señora Gabriela Castellanos del CNA, empiezan a decir que es inconstitucional? ¿Habrá algún sesgo político? Es que realmente si lo miramos de manera, no sé si habría un sesgo político, pero realmente veámoslo de manera objetiva como abogados, veámoslo como personas también que entendemos la Constitución y que es nuestra Carta Magna, veamos que habían situaciones que chocaban, que habían vicios de inconstitucionalidad, y en su momento lógicamente el Estado con una política criminal agresiva que se puede justificar, por decir entre comillas, estos vicios de inconstitucionalidad, atacaron estructuras criminales que ya han sido vencidas en este momento, y vemos que los ataques prácticamente son a residuos que han quedado de estas estructuras, y creo que es el momento oportuno de que se hagan los ajustes de constitucionalidad a esta ley. Entonces, abogado, como jefe de la unidad investigativa del CNA, sí, ¿está de acuerdo con estas reformas a la ley de privación de dominio? Claro que estoy de acuerdo con los ajustes que hicieron, y en su momento, como le decía, se justificaron una política criminal agresiva por parte del Estado para poder desarticular grupos criminales que se habían apoderado y que habían generado inseguridad en la población. Creo que es el momento donde estos grupos criminales, a mi criterio, han sido vencidos en su mayoría y solo se están persiguiendo residuos de lo que han quedado. Creo que los ajustes constitucionales que en su momento fueron presentados en el Congreso y que fueron aprobados son correctos. Creo que la ley no pierde efectividad, siempre se va a privar del dominio los bienes de origen ilícito, pero lógicamente respetando derechos que están establecidos en la Constitución y los convenios internacionales. ¿Y eso que dicen que se les van a regresar los bienes, por ejemplo, a Mario Zelaya, a todos que defraudaron al Instituto Nacional de Seguridad Social, a los cachiros? No es cierto. Creo que se ha dejado claro que estas reformas no tienen efecto retroactivo. No es una ley penal, es una ley prácticamente que está en medio de entre una ley civil y una ley
ley penal, es una ley orientada al desposeimiento del dominio de bienes. Esta ley no tiene efecto retroactivo, las reformas lógicamente abarcarán desde el momento que son publicadas en adelante, y no es cierto de que estos bienes van a ser devueltos, y eso quedaría claro en la misma reforma, en el sentido de que no tiene el principio de retroactividad que se quiso en su momento meter en las reformas y que al final no fue aprobado. ¿La carga probatoria de quién tiene que ser? La carga probatoria es, como lo dije inicialmente, como está en la ley de Panamá, que dice quien afirme un hecho está obligado a probarlo. Dice claramente la ley de privación de dominio de Panamá, dice que la carga de la prueba le competirá a la persona que afirme un hecho. Entonces quiere decir que el Estado tiene la obligación de probar la ilicitud de un bien inmueble, y lógicamente la defensa va a hacer uso también de medios que puedan contrarrestar esa pretensión. ¿Se debe de combatir la corrupción violentando la Constitución? No, claro que no.